Bendiciones del Señor, amados hermanos. Es un privilegio enorme para mí estar nuevamente aquí en este lugar para llevar palabra de vida, para llevar palabra de parte de Dios. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema bastante importante respecto a qué tipo de amistades tenemos, con qué tipo de personas nos estamos rodeando. Y pues el nombre del tema, si usted está acostumbrado a que se le ponga un tema cada vez que se comparte la palabra, pudiéramos decir entonces que este tema es ¿con quién andas? ¿Con quién andas? Ese sería el nombre del tema. Y antes de dar inicio, quiero que ore juntamente conmigo para que sea Dios el que prepare nuestro ser para recibir su palabra. Padre bueno que estás en los cielos, en esta oportunidad nos acercamos nuevamente delante del trono de tu gracia a través del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote, Señor, que por gracia y por misericordia abras, Señor, nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y permitas que tu palabra halle cabida y quede grabada en nuestro ser. Recibe tú la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento. Toma tú el control de nosotros, Señor, en este lugar y donde quiera que estén cada uno de mis hermanos. Quita todo prejuicio, todo juzgamiento, todo lo que impida que tu palabra llegue a nuestro ser y permite que tu palabra en nosotros lleve fruto y fruto en abundancia. Recibe tú la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. Amén. En esta oportunidad, como dijimos hace un momento, hermanos, vamos a ver acerca del tema ¿con quién andas? En el mundo, es decir, en el diario vivir, hemos escuchado un dicho común que se expresa de la siguiente manera: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un adagio popular, no está en la Biblia. Está parafraseado de otra manera, pero no de manera literal. En la palabra de Dios encontramos en el Antiguo Testamento, en Proverbios, en el capítulo 13 y versículo 20, lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, puede buscar conmigo Proverbios capítulo 13 y versículo 20 y leemos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí ponen dos extremos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué tiene que ver mucho con quién nos estamos relacionando para ver qué punto, de qué manera afecta a nuestro ser? Y tiene mucho que ver, porque si estamos en un buen lugar, rodeado de personas que están actuando de manera lícita, pues obviamente a nosotros no nos va a afectar en nada. Pero si nos encontramos en un lugar donde hay personas que están actuando de manera no lícita, es decir, que puede o que tienda en algún momento a considerarse como un delito, algo puede suceder. Hace ya varios años conocía yo a una persona, una hermana en Cristo, y ella pues tenía un hijo. Y se los comento esto por si hay algunos jóvenes que nos están viendo, y no solo a jóvenes, sino a cualquier persona de cualquier edad, que tiene que ver mucho las relaciones de amistad que nosotros tenemos, porque esta hermana muchas veces le había hablado a su hijo. Le decía que tuviera cuidado con las amistades con las que se estaba relacionando, qué tipo de amigos había encontrado en el colegio, que después tenía en la calle y de muchas maneras. Y este hijo, pues de manera desobediente, no hacía caso a lo que la mamá le decía. En cierta oportunidad, él se encontraba en determinado lugar con sus amigos. Y los amigos, me parece, según tengo entendido, hasta donde había platicado con la hermana, había hablado con ella, que se dedicaban a actividades no lícitas. Para ser más concreto, ellos sustraían o tomaban cosas que no les correspondían, ya fuera de robo o por hurto. En el sistema jurídico nacional entendemos que se tipifican como delitos tanto el robo como el hurto.
y pues hay cierta diferencia entre ellos. El robo es el apropiarse de algo que no le pertenece a uno utilizando la violencia, es decir, golpear a la persona, amenazar con arma, en sí utilizar violencia. Apoderarse de algo utilizando violencia se considera como robo. Y apoderarse de algo no utilizando violencia se considera como hurto. Pongamos un ejemplo de ambos. Va una persona caminando por la calle, sale un individuo con algún tipo de arma, lo lesiona, lo agrede y le quita sus pertenencias. Esto sería robo. Ahora, si alguien, por ejemplo, sale de vacaciones, deja su casa e ingresa a alguien y sustrae todo sin utilizar violencia, esto sería hurto, robo y hurto. Pues estos jóvenes del ejemplo que les estoy comentando, que estoy citando, se dedicaban tanto al robo como al hurto. Y ya les estaban siguiendo la pista los inspectores del cuerpo policial, y justamente el día en el que iban a aprender a todos, este joven del ejemplo, el hijo de la hermana que les estoy comentando, se encontraba compartiendo con ellos. No sé, tal vez habían pedido algo de comer, no sé. El hecho está de que este joven se encontraba rodeado de este tipo de amistades, rodeado de pertenencias que aparentemente eran propiedad de los jóvenes, pero que estos habían adquirido ya sea mediante hurto o mediante robo. Cuando llegan los cuerpos policiales, los aprenden y el hijo de esta hermana es llevado juntamente con ellos. A raíz de la evidencia que encontraron en el lugar por todos los objetos que habían sido reportados como robados o que habían sido reportados como extraviados, es procesado este joven juntamente con todos ellos. Al ser procesado es hallado culpable y es sentenciado a cierto tiempo en prisión. Los padres hicieron lo posible por tratar de sacarlo, contrataron un abogado, pero pues lamentablemente no se pudo y el joven tuvo que cumplir su condena. ¿Por qué estoy citando todo esto? Tiene que ver, amados hermanos, porque dependiendo de con quiénes andamos, con quienes nos estamos rodeando, de esa manera podemos ser afectados. Podemos ser afectados para bien o podemos ser afectados para mal. Por eso es que Proverbios, el versículo con el que comenzamos en esta oportunidad, lo leemos nuevamente, que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Para nosotros, los hijos de Dios, que regularmente nos desenvolvemos en un ambiente de congregación, es decir, tenemos muchos conocidos, muchos hermanos en Cristo, pero no todo aquel que se congrega, que está dentro de una congregación, valga la redundancia, no todo aquel que viene es hijo de Dios. Dentro de las congregaciones, y vamos a leer un par de citas bíblicas para ejemplificar lo que trato de decir. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en su capítulo 20 y en su versículo 29, leemos: porque yo, hablando el escritor, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Lo leo nuevamente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esto nos da a entender que dentro de una congregación nosotros vemos que todos son creyentes, traen su Biblia, oran, cantan y aparentemente todos tienen la misma fe. Pero adentro de estos lugares hay lobos, lobos con piel de oveja. El siguiente pasaje lo encontramos en Mateo, en su capítulo 25 y el versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si vamos formando esto, a lo que trato de llegar es que dentro de una congregación vamos a encontrar de manera figurada
a quienes se les considera como ovejas, a quienes se les considera como cabritos y a quienes se les considera como lobos. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros quién es quién? ¿Quién es cabrito, quién es lobo y quién es oveja? La palabra de Dios nos deja ver que a través de sus frutos se conoce a una persona. Ustedes no pueden sembrar un árbol de naranja, que es conocido como un naranjo, no lo pueden sembrar y esperar que les dé manzanas. O no pueden sembrar semilla de manzana y esperar que cuando dé fruto dé uvas. Es imposible, porque cada semilla produce un árbol y cada árbol produce un fruto. Y ese fruto a su vez produce nuevamente una semilla y esta semilla nuevamente un árbol y luego un fruto y así continúa el ciclo. De tal forma que cuando alguien es lo que es, se evidenciará a través de sus frutos. Por tal razón, debemos de tener sumo cuidado con quienes andamos o de quienes nos estamos relacionando. Es muy difícil. Yo sé que muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias, por alguien que viene pues aparentemente a buscar de Dios, trae su Biblia, como le dije hace un momento, pues levanta las manos, ora, busca de Dios. Pero ¿qué hay en el interior de esa persona? Debemos de pedirle a Dios, a través de su Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para poder llegar a conocer si es o no es una buena influencia para nosotros para poder andar, rodearnos de ellos o tener este tipo de amistades. En Proverbios, solo que ahora en su capítulo 1, en el versículo 10 al 15, leemos. Proverbios, repito, capítulo 1, versículos 10 al 15. El versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Siguiente versículo, el 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre inocente sin motivo, o para acechemos sin motivo al inocente. Perdón, lo leo nuevamente. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Versículo 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vean qué sabiduría hay en esta porción bíblica. Esto ejemplifica totalmente el ejemplo o el caso que hace un momento les puse o les cité. Algo verídico. Estos del libro de Proverbios dicen, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Es decir, van a llenar, no sé si sustraen televisores, equipos de sonido, planchas, licuadoras. Ahora estoy como vendedor de un lugar de electrodomésticos, pero imagínense qué tipo de artículos puede sustraer alguien que se dedica a esto, pues todo lo que considere que tiene valor, que pueda a su vez vender y obtener ganancias ilícitas. Por cierto, usted también cuando va a comprar algo de segunda mano, como se le conoce aquí en el entorno, o puede ser de un segundo dueño, de un tercer dueño, debe de tener cuidado qué está comprando, porque sin usted saberlo, quizás está comprando algún artículo que ha sido adquirido de manera ilícita. No fomentemos eso, hermanos. Si es posible, solicitemos la factura al que nos lo está vendiendo. Y si no tiene factura, pues consideremos que sea una persona de nuestra plena confianza en la que podamos tener certeza de su palabra, que el artículo ha sido adquirido de manera lícita, ha sido comprado y luego pues por cuestión de algún tipo de necesidad está siendo vendido. Y no que caigamos en el hecho de colaborar con personas que venden artículos que han sido adquiridos de manera ilícita.
Esta porción entonces, cuando el escritor Salomón escribía a su hijo, decía: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Para que alguien llegue a envolverse en un ambiente, siempre o por lo regular es a través de un engaño. No, hombre, venite, le van a decir. Si no te va a pasar nada, ahí no hay nada peligroso, no hay nada que te pueda afectar, venite. Primer engaño. Segundo, dice: si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, ahí ya lo están invitando a realizar un crimen o un dato, algo que puede causar un delito. Primero, el derramar sangre puede ser solo como violencia, como se definió hace un momento entre lo que es robo y lo que es hurto, o puede ser ya un atentado contra la vida de alguien, y puede parar en el caso de que no llegue a un buen término lo que ellos están haciendo, le pueden quitar la vida al que le quieren despojar sus cosas. Eso ya se convierte en un delito que aumenta, que acrecenta su castigo, por cuanto le están quitando la vida a otra persona. Hijo mío, versículo 15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Si alguien en este momento que está reproduciendo esta predicación ha sido invitado a hacer esto que no se tiene que hacer, pare, medite por un momento. El Señor le está hablando a su vida, Dios está hablando a su vida. No caiga en consejo de estos que llaman a hacer lo malo, porque tiene sus consecuencias, y ciertamente no de bien, tiene consecuencias malas, consecuencias de destrucción, consecuencias adversas. En Génesis también, en el Antiguo Testamento también, solo que ahora en Génesis, en el capítulo 49, en el versículo 1, del 1 al 6. Génesis 49, del 1 al 6, leemos: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Versículo 6. En su consejo dice: no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. En el libro de Proverbios vemos cómo el padre aconseja al hijo para que no ande en consejo de malos, para que no caiga en las invitaciones de personas malas. Mientras que aquí en Génesis, en el capítulo 49 y versículo 1 al 6, vemos cómo el mismo padre, es decir, Jacob, habla acerca de sus hijos. Él ya conocía, usted como padre, usted como madre, conoce de qué manera se están desenvolviendo sus hijos. Desde muy pequeños comienza una persona, ya sea hombre o mujer, niño o niña, comienza a desarrollar su carácter. Nosotros como padres somos llamados o estamos encargados a tratar de enderezar a este nuevo ser en formación. Cuando usted tiene una planta, un arbolito o una enredadera, regularmente para que crezca recto, colocamos una estaca o algo, una varilla de metal o algo de madera, para que siga la forma recta en crecimiento de esta planta o de este arbolito. De igual manera, de manera espiritual, tenemos nosotros que ayudar a nuestros hijos para que ellos vivan de una manera correcta, de una manera agradable delante de Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Orando por ellos, instruyéndoles en la palabra de Dios y dándoles un buen ejemplo. En el caso de Jacob, habla de sus hijos, que lamentablemente estos hijos tomaron
decisiones equivocadas a raíz del carácter fiero, del carácter incontrolable que ellos tenían. Porque en el versículo 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo dice, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Vean qué concepto tenía el mismo padre, es decir, Jacob, que más adelante es llamado Israel. ¿Qué concepto tenía él de sus propios hijos? Ni él mismo quería andar con ellos, porque ellos tenían un carácter tan fuera de control que en su furor habían matado hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Vean qué tan fuerte era el carácter de ellos, que eran personas que se bloqueaba su entendimiento, tomaban lo que tenían en mano y actuaban de manera irracional. Quizá alguien ustedes conozcan que haya actuado de esta manera. Yo al menos he conocido un par de personas que actuaban de esta manera. Sin ir muy lejos, una vez nos encontrábamos hablando con un hermano que muchas veces perdía el control, decía un montón de cosas y quizá, no me consta, pero quizá hasta llegó a los golpes en su familia. Una vez hablando de esto, tocábamos este tema. Y qué preciosa es cuando la palabra de Dios impacta la vida de alguien, llega a la vida de alguien porque cambia. Hay un cambio total. Y el hermano quedó impactado con esta palabra de tal manera que el Señor comenzó a trabajar en su carácter. Porque aquí vemos que es algo desagradable. En su consejo dice Jacob, no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. Si alguien tiene un carácter fuera de control, es tiempo que lo comience a poner a los pies de Cristo. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De todo lo malo nos tenemos que ir despojando y revistiéndonos del nuevo ser en Cristo Jesús. Muchos dicen, pero ¿qué puedo hacer yo? Si así nací, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. Pero yo le digo, no siempre vamos a ser así. Quizá lo fuimos sin Cristo, pero ahora en Cristo somos hechas nuevas criaturas. Todos hemos sido formados como nuevas criaturas. Amén. Todos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en esta oportunidad, cuando él llama a sus hijos, Jacob llama a sus hijos y les hace ver que él ya no quiere juntarse con ellos por la forma en la que están actuando. Quizá él se sentía que si él andaba con ellos, podía él tal vez parar de esa manera. ¿No ha visto usted que muchas veces tiene, para los que son padres, un hijo o una hija de una manera tan pacífica, tan tranquila, pero comienza a ir al colegio, se comienza a juntar con niños que son rebeldes, con niños que tal vez tienen un crecimiento difícil, ha sido su forma de crecer no adecuada, y cuando regresan a casa comienzan a actuar de esa manera? Hay que ponerles un freno, hay que explicarles, hay que decirles que no es lo correcto adoptar esas modalidades, adoptar esas formas de comportamiento, porque somos, repito nuevamente, como padres, responsables de la formación y el crecimiento de nuestros hijos. En su momento, cuando comparezcamos todos delante de Dios, eso se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos para tratar de formar el carácter de una manera agradable delante de Dios de nuestros hijos? Los ayudamos en oración, los instruimos en la palabra, les dimos un buen ejemplo. Esto es para nosotros, mis hermanos, padres de familia. Y al decir padres no solo me refiero al género masculino, me refiero tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué estamos haciendo, padres? ¿Estamos instruyendo de manera correcta o le estamos dejando las, como dicen, anchas a nuestros hijos? He visto en muchas oportunidades que hay personas que visitan otros hogares y el niño pues es un torbellino, es un huracán que va y viene y en una casa ajena, tocando cosas, botando cosas, haciendo, inclusive golpeando a los niños que están siendo visitados, y los padres como si nada estuviera pasando.
Se va a la visita, se van esos niños y todo vuelve a la calma. ¿Qué clase de padres son estos que toleran este tipo de comportamiento de sus hijos? Tampoco le digo que los encadenen a una silla, pero hay que hablar con ellos. Hay que enseñarles cuál es la manera correcta de desenvolverse cuando uno va de visita. Y no solo en otras casas, sino en la casa propia también. ¿Qué trato le dan a las cosas? Porque cuando un niño comienza desde su casa a formarse de una manera insoportable, como adulto llegará a ser insoportable, abusivo, grosero, que le falta el respeto a los demás, que no dice muchas veces gracias o por favor, con permiso, buenos días, buenas tardes. Alguien dirá, pero ¿por qué eso es importante? Porque todo esto sirve para la formación de una persona, para que su desenvolvimiento sea de manera adecuada y sobre todo para que seamos agradables delante de Dios. Si vemos el escritor de Proverbios, le está dando buena instrucción a su hijo, le está haciendo ver que no se deje engañar, que se aparte del camino de los malos. Ese mismo ejemplo debemos de darle nosotros a nuestros hijos, instruirles que se aparten del mal camino. En el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, en su capítulo 1 y su versículo 8, leemos: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya hemos visto de quienes posiblemente nos podamos rodear, de personas que tienden a hacer actos delictivos, de personas que tienden a tener un carácter descontrolado, y aquí estamos viendo con personas de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo es que ahora tiene un concepto y tiene claro lo que va a hacer, pero en unos cuantos minutos, en un momento después, cambia totalmente. Alguien que decide emprendamos algo, hagamos algo, y luego más tarde dice no, ya no lo hagamos, ya no lo emprendamos, y luego por un momento está enojado, por otro momento está triste, por otro momento está enojado y otro momento está alegre. Es una persona que es inconstante en sus caminos, que no mantiene la rectitud de lo que tiene que hacer. Entendemos que todos tenemos diferentes estados de ánimo, no siempre vamos a estar en uno, centrados en uno, pero a lo que quiero llegar es que no se mantienen, no son constantes. Si usted ha decidido buscar a Cristo Jesús, pidale al Señor que afirme sus pasos, que lo prepare para seguir. Muchas veces alguien viene a la iglesia, digamos, cualquier día de la semana, pero luego los otros días que no viene, anda en otras cosas, vive una doble vida, tiene un doble ánimo, constantemente está en una cosa, luego en la otra, luego en la otra, luego en la otra, no se mantiene. No se puede servir a dos amos, la palabra de Dios lo dice. O se sirve a uno y se desprecia al otro, o se sirve al otro y se menosprecia al uno. Debemos de tratar la manera de ser constantes. Y si comenzamos nosotros a rodearnos de personas de doble ánimo, muchas veces podemos nosotros llegar a parar también siendo personas de doble ánimo. Aquí mismo en Santiago, solo que ahora en el capítulo 4 y en el versículo 8, leemos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Se da usted cuenta, hermano? Aquí le está hablando a alguien directamente que es de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Es importante que tengamos cuidado con quién nos relacionamos, con quién andamos, de qué tipo de personas forman parte de nuestro entorno diario. Porque muchas veces podemos nosotros llegar a tener ciertas características o ciertos rasgos parecidos a las personas que nos están rodeando. Y esto nos lleva al versículo con el que iniciamos. Proverbios capítulo 13 y versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto es de sumo cuidado.
Si somos ahora hijos de Dios, debemos de rodearnos de todo lo que tiene que ver con nuestra nueva vida, con oración, con estudiar la palabra, con ser perseverantes, con ponernos a cuentas a cada momento, porque no sabemos cuándo sea el momento glorioso en el que nuestro Salvador Jesucristo venga, nos tome para sí y estemos con Él para siempre. Por eso es importante que estemos rodeados, que nuestro entorno sea todo lo relativo a Cristo Jesús, todo lo que tenga que ver con esta nueva vida. Es un poco difícil, pero no imposible. Difícil porque aún estamos rodeados de todo este mundo material, de todo el entorno, de todo este sistema que habla de corrupción, que habla de pecado, que habla de muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero es ahí donde entra el Espíritu Santo y es el que nos guía a toda verdad. Él, como Dios, nos está constantemente redarguyendo de lo malo que hay en nosotros y nos está llevando a toda verdad. Así también la palabra de Dios, que es la que está escrita, es la que tenemos que guiarnos, a través de ella nos tenemos que guiar para hacer lo que es agradable a Él. Inclusive, aún dentro de los negocios, si usted como creyente obviamente tiene trabajos fuera de la congregación, trabaja en algún lugar, se habla acerca de lo que es un contrato leonino. ¿Por qué estoy hablando de esto? En un momento vamos a explicar por qué. Un contrato leonino es aquel contrato que tiene beneficio únicamente para una de las partes, únicamente, y para la otra o para las demás partes no tiene ningún beneficio. Este contrato leonino, muchos atribuyen a que, para explicarlo, ponen como ejemplo la fábula de un escritor griego. Y en este escritor griego pues se narra que en cierta oportunidad, o sea, es la narrativa de la fábula, se juntó un león, una vaca, una cabra y una oveja, y pues se pusieron de acuerdo en salir a conseguir algo para que comer. Consiguieron algo y al momento de dividirlo en 4 partes, el león se queda con todo y le comienza a decir a las demás partes, es decir, a la vaca, a la cabra y a la oveja: la primera parte es mía porque soy el león, la segunda parte es mía porque soy el más fuerte, la tercera parte es mía porque soy el que más trabajó, y la cuarta parte es mía porque si alguien la quiere, tiene que vérselas conmigo. Y sabemos bien que ni la cabra, ni la vaca, ni la oveja pueden hacerle frente a un león. Es decir, él se queda con todo y para ellos nada. Cuando se contrae un contrato en negocios, un contrato es el acuerdo de las partes que llegan para poder ser establecidas de manera legal y luego cumplirlas. Por ejemplo, yo me pongo de acuerdo con alguien, hacemos un contrato, vamos a poner un negocio, él va a tener sus ganancias, yo voy a tener las mías, pero si dentro de este contrato únicamente yo o únicamente él va a tener ganancias y la otra parte no tiene nada, a eso se le conoce como un contrato leonino. Debemos de tener cuidado con quiénes nos estamos relacionando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser la persona que salga afectada y la otra se quede totalmente con todas las ganancias, o sea, con todos los beneficios. O quizás nosotros resultemos siendo como estas personas que hacen este tipo de contratos. ¿Por qué digo esto? Porque debemos de tener cuidado en cualquier ámbito que nos estemos desenvolviendo. Comenzamos tocando el principal, que es el ámbito espiritual dentro de una congregación, pero ahora lo estamos viendo en el ámbito fuera de la congregación, digamos en un negocio, en un trabajo. Todo lo que hagamos, hermanos, pongámoslo a los pies de Cristo, que se haga su voluntad. Cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de decisión, algo trascendental, cualquier tipo de decisión que trascienda para nosotros, debemos de ponerlo a los pies de Cristo. Tengamos cuidado de quién nos estamos rodeando, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, dentro de la congregación, que es lo más importante, porque afuera de ella
muchas veces nosotros decimos, es más fácil identificar quién es quién, pero lo complicado está dentro de la congregación, porque hay lobos con piel de oveja y hay cabritos, hay ovejas. ¿Y de quién nos estamos rodeando? Dependiendo de con quién nos estamos rodeando, podemos ser afectados para bien o podemos ser afectados para mal. Voy terminando y termino nuevamente leyendo el versículo con el que empezamos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Tenga cuidado de con quién o de con quiénes se está juntando, porque de esta manera seremos afectados, o para bien o para mal. Vamos a orar en esta oportunidad para que sea Dios el que permita que la palabra quede en nosotros y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe para actuar de la mejor manera, siendo agradables a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este momento para compartir tu palabra. Permite, Señor, que en cada uno de nosotros quede grabada tu palabra, Señor, y que nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder caminar de una forma agradable delante de ti. Aparta, Señor, de nosotros todo mal consejo, toda obra, toda acechanza del enemigo, Señor, quítala de nuestro camino. Guárdanos de todo mal y permite, Señor, que vivamos de una manera agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les guarde y les bendiga.